Noviembre 1942. Una armada de 200 barcos británicos y norteamericanos aparece frente a las costas del norte de África. La Operación Antorcha está por comenzar. Ante los ojos de la población local, 100.000 hombres llegan a las playas de Marruecos y Argelia. Es este singular escenario, el norte de África, donde entre 1940 y el 43 se escribió un famoso capítulo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Desierto. ¿Por qué las grandes potencias han venido a luchar en las condiciones del desierto del norte de África, tan lejos del epicentro de la Guerra Mundial? ¿Y cómo en el horno del desierto los aliados lograrán infligir uno de los primeros grandes reveses de las fuerzas del Reich? La Guerra del Desierto, la guerra que nadie quería, estaba por poner de cabeza la Guerra Mundial. Hitler, Guerra en el Desierto. Trípoli, Libia. Todo empieza con la gran apuesta de un pequeño dictador que sueña con la grandeza, Benito Mussolini. Él proclama: Italia es en verdad un prisionero del Mediterráneo. El duce quiere restaurar el esplendor del Imperio Romano. Sueña con controlar el mar Mediterráneo y expandir su imperio a África. Mussolini se asfixia en una África dominada por las antiguas potencias imperiales, Francia y Reino Unido. La modestia de su propio imperio es un punto muy delicado. En el este solo controla Somalia, Etiopía y Eritrea. En el norte, Libia fue conquistado con hierro y sangre. La victoria de Italia se obtuvo en 1912 mediante múltiples masacres y abusos. Verano de 1940. La Segunda Guerra Mundial incendia Europa. Después de apoderarse de una parte de Europa, las tropas del Tercer Reich invadieron Francia en unas pocas semanas. Inglaterra, sitiada, también teme sucumbir ante la amenaza nazi. Alemanes e italianos, unidos bajo la bandera del Eje, están en una posición de poder. Libia. Es una oportunidad que el duce no pretende dejar pasar. Quiere ver expulsadas a las antiguas potencias coloniales que dominan África. El momento de Italia ha llegado. Septiembre 1940. Desde Libia, ordena a sus tropas entrar a Egipto, un reino controlado por Gran Bretaña. Una fuerza de 800 hombres avanza unos 100 kilómetros hacia el territorio egipcio. Los generales italianos están dudosos. A sus ojos, su ejército no está bien equipado y no está bien preparado para una aventura así. Londres. Winston Churchill no quiere soltar Egipto, bajo ninguna circunstancia. Desde que Francia se rindió, el Reich ha extendido su control sobre Europa. Para el primer ministro británico, otra derrota sería inaceptable, sobre todo porque la Luftwaffe golpea implacablemente a Inglaterra. Churchill sabe que la salvación de Gran Bretaña depende más que nunca de los recursos de su imperio. El canal de Suez pertenece a Egipto. Para Londres, es una arteria vital para el transporte de sus materias primas. Para Churchill, es una situación muy grave.
Así que el viejo Bulldog hace sonar la alarma y moviliza todos los recursos de la Commonwealth. Miles de soldados australianos, neozelandeses y sudafricanos acuden al Cairo y se unen a los británicos. Dejaron a sus familias y trabajos para luchar en las arenas del desierto. De diciembre de 1940. En diciembre, los británicos van al ataque. Para su gran sorpresa, es como un paseo por el parque. Los italianos están desorganizados y se han retirado 800 kilómetros de regreso a Libia. Los británicos incluso toman Tobruk, un puerto muy estratégico. Los generales de Su Majestad saben que en estas tierras desérticas, quien controla los puertos es el amo. En cuestión de unas pocas semanas, las tropas de la Commonwealth tuvieron una victoria absoluta. A principios del 41, ocupan el este de Libia. Y la población musulmana celebra a sus libertadores. No ha olvidado las 100.000 muertes de las que fue responsable la conquista italiana. Los árabes y los británicos incluso llegan a un acuerdo. Miles de libios aceptan luchar por Gran Bretaña. Churchill les promete la independencia una vez que se logre la victoria. Es una buena forma de socavar la influencia de Roma. El duce anhelaba la gloria, pero ahora no cosecha más que una vergonzosa derrota. Deja 400 tanques y 130.000 prisioneros en el campo de batalla. Mussolini quería imponer su ley en África. Ahora tiene que pedir ayuda. Alemania. A principios de 1941, Hitler ha vuelto su mirada hacia el este. Junto con sus generales, se dedica a su gran proyecto, la Operación Barbarroja, la conquista de la Unión Soviética. A sus ojos, su victoria se sellará en las estepas rusas. 19 de enero de 1941. Mussolini, devastado, sabe que no es buen momento, pero necesita la ayuda de su aliado si no quiere perder Libia por completo. Tal humillación arruinaría su reputación. En el plan estratégico, Hitler considera al norte de África como un escenario de operaciones secundario. Pero teme que un Mussolini debilitado pierda el control del poder. La caída de Il Duce amenazaría la seguridad del flanco sur de su fortaleza europea. Acepta ayudar a su aliado, pero en sus términos. Cualquier intervención alemana no debe bajo ninguna circunstancia interrumpir su operación en el este, que espera lanzar en unos meses. El Führer envía una pequeña fuerza al rescate de Mussolini. El Afrika Korps tiene solo 45.000 hombres y 174 tanques. 12 de febrero de 1941. Desembarca en Trípoli, la capital de la colonia italiana. Su misión es limitada: ayudar a los italianos a recuperar el este de Libia y protegerla de un ataque británico. Pero el verdadero cambio de juego es tener al general Rommel a la cabeza de esas tropas. A los 49 años, es joven para ser un general, pero es el favorito del Führer. Llega a Trípoli arrastrando las nubes de gloria de la campaña francesa. Oficialmente Rommel está bajo el mando italiano, pero es ambicioso y no tiene intención de desempeñar un papel secundario. En África, Rommel sueña con la gloria,
aunque eso signifique desobedecer a sus superiores. El Afrika Korps solo ha estado presente en el suelo africano durante unas semanas, pero Rommel ya está impaciente. El 24 de marzo de 1941, sin siquiera advertir a Roma o Berlín, de repente lanza un ataque hacia el este. Sus intenciones son claras. Mi primer objetivo, dice, es la reconquista del este de Libia, mi segundo, el norte de Egipto y el Canal de Suez. Es un gran plan. Desde la tierra de los faraones puede dirigirse a Bakú en el Cáucaso y hacerse de los preciosos recursos petrolíferos. Luego, puede reunirse con las tropas de la Wehrmacht para atacar Rusia. Es pura megalomanía y lejos de todo lo que sus líderes esperan de él. Pero sus tropas están a favor porque el Afrika Korps está formado por voluntarios, todos comprometidos con el Reich. El norte de África proporciona a Rommel el escenario ideal. En estas vastas extensiones, sus panzers pueden alcanzar la máxima velocidad. Su técnica es empujar hacia adelante y no preocuparse por sus flancos o retaguardia. Cuenta con el elemento sorpresa y con su propia intuición. Y eso es lo que le valió la admiración del Führer. La repentina ofensiva de Rommel sorprende a los británicos. Los alemanes no son lo mismo que los italianos en absoluto. Frente a un adversario tan formidable, comienzan a aflorar las preocupantes debilidades del ejército británico. Los hombres están mal entrenados y su equipo está en ruinas. Como observa el médico británico James Graham, el Afrika Korps está causando estragos. Fue un bombardeo. Fuimos devorados. Toda la zona estaba marcada por restos humeantes, cuerpos esparcidos, algunos vivos, otros no. Nuestra tarea principal era aliviar el sufrimiento. Había poco espacio para el sentimiento. Los entierros se llevaban a cabo cerca del terrible lugar, por los compañeros del fallecido, si el enemigo lo permitía. Al darse cuenta de que los británicos se están retirando, Rommel decide avanzar hacia Egipto, adentrándose más en el desierto. Sabe muy bien que ahora está desobedeciendo órdenes. A su esposa Lucy le confiesa: mi querida Lucy, estamos atacando con notable éxito. Me arriesgué a seguir adelante, a pesar de todas las órdenes e instrucciones anteriores, solo para aprovechar esta gran oportunidad. El objetivo de Rommel es Tobruk. Su objetivo es derribarlo en cuestión de días. Lo considera una mera formalidad. Para evitar el desastre, los británicos se retiran a la frontera con Egipto. Abandonan todo el territorio que han tomado en Libia, con excepción de Tobruk. Abril 1941. Tobruk. Tobruk está defendido por 25,000 soldados de la Commonwealth. Sus suministros llegan por mar. Los británicos nunca dejarán este puerto de aguas profundas a Rommel. Si cayera en sus manos, lo usaría para abastecer a sus propias tropas, lo que permitiría avanzar a Egipto. En la primera línea, la vida es dura cuando estás bajo asedio. Se refugian del bombardeo en agujeros infestados de pulgas. Como ratas, como siempre dice la propaganda radiofónica alemana. Así que, como un desafío, se refieren a sí mismos como las ratas de Tobruk.
son asaltados a diario. Por el momento, Tobruk resiste. Rommel está luchando. Pasa sus días visitando sus unidades esparcidas por Tobruk y en la frontera egipcia. A diferencia de los oficiales de la Wehrmacht, desprecia los deberes estatales. Quiere ver las batallas desde el frente. E incansablemente sigue ordenando a sus hombres abrirse paso, cueste lo que cueste. El teniente alemán Robert Wiske está luchando en la línea del frente y le escribe a su esposa: querida, todos los días hay ataques. Solo podemos preguntarnos quién sigue vivo de los compañeros. Muchos están muertos, pero aún más están heridos. Por favor, sigue pensando en mí. Después de 15 días de asedio, Rommel ha consumido una cantidad astronómica de municiones y el combustible está a punto de agotarse. Pero no importa. A un batallón de ametralladores le declara: estaremos en El Cairo dentro de 8 días. Pasen la voz. Rommel está librando una guerra demasiado ambiciosa sin preocuparse por un elemento decisivo: combustible y suministros. Sin embargo, entregar las 53,000 toneladas de suministros mensuales que requieren sus implacables ataques es una tarea abrumadora, porque las líneas de suministro del eje son largas y peligrosas. En el Mediterráneo, los británicos están rastreando los cargueros italianos que intentan llegar a el único puerto controlado por Africa Corp. El 80% de los suministros aún está llegando. Gasolina, agua, comida y municiones. Todos los días, una vez descargados, los suministros deben llegar al frente. Es todo un desafío. Se necesitan 14 días para recorrer 1,200 kilómetros desde Trípoli hasta el frente. Un verdadero reto. Irónicamente, los camiones consumen la mitad de la gasolina que transportan. Rommel está impaciente con estas limitaciones logísticas. Agota sus tropas y no logra tomar Tobruk. Su actitud le cuesta la vida a 53 oficiales y a 1,200 hombres. El Africa Corp está muy debilitado, pero se mantiene firme. Sin embargo, está lejos de sus bases y es difícil repostar. Está peligrosamente expuesto. Un contraataque del enemigo bien podría destruirlo. El Khamsin, el viento ardiente que puede soplar durante largos días, anuncia el comienzo del fuerte calor. De mayo a octubre, es imposible pelear entre las 12 y las 4 a.m. Durante el día, el calor es abrumador. Por la noche, el frío es glacial. El teniente Wiske sobrevivió al infierno de Tobruk y ahora se enfrenta a nuevas pruebas. En junio de 1941, le confía a su esposa. Caliente no es la palabra. Durante los últimos días hemos tenido 60 grados. Ya perdí 9 kilos. Si no nos sacan de aquí,
nos volveremos locos todos. El mayor problema era el agua, lamenta otro soldado. Beber siempre. Ese fue el principio y el fin de nuestra existencia en el desierto. Los soldados también se enfrentan al flagelo del desierto, las moscas. Poco después del amanecer, llegan en hordas atraídas por el sudor humano, la única humedad disponible en estas áridas tierras. No hay forma de escapar de ellas. Los hombres de Rommel no encuentran consuelo en la comida. Es insuficiente tanto en calidad como en cantidad. Intentan mejorar la calidad de su comida comprándola a los beduinos. Este comercio puede mejorar la vida diaria de Robert Bitzke, pero sobre todo confirma su repugnante racismo. Estos perros son tan astutos que piden una fortuna por un huevo. Todos creemos que son espías. Si miras a estos asquerosos, solo deseas algo: que desaparezca esa basura humana. En pleno verano, en el desierto de Libia, el calor aplastante inmoviliza a los ejércitos. Mientras los hombres del Afrika Korps sufren por la falta de suministros, los británicos que acampan en la frontera de Egipto sufren por la profunda depresión. Llevan 8 meses viviendo aislados en el desierto y no tienen forma de distraerse. Abrumado por el aburrimiento, un soldado escribe en su diario: todos los días es lo mismo de siempre. El desierto está en todas partes, drena tu espíritu. Aquí no hay nada que mirar, nada que escuchar. Lo único que nos mantiene aferrados es pensar en nuestro hogar. Londres. Otoño, 1941. Churchill está exasperado. Todo sugiere que sus agotadas tropas son incapaces de vencer a Rommel. Entonces el primer ministro decide enviar a los refuerzos que se han convocado desde todo el imperio a lo largo de los meses. A partir de ahora, el norte de África se ha convertido en un importante escenario de guerra. Indios, africanos, malteses, judíos de Palestina, mauricianos. En otoño de 1941, más de 150,000 hombres llegaron a engrosar las filas británicas. A ellos se unen los franceses libres, respondiendo al llamado del general de Gaulle, que continuarán la lucha para restaurar el honor de Francia. Al involucrar a sus fuerzas masivas, Churchill obliga a Hitler a subir las apuestas. Diciembre, 1941. A casi 3.200 kilómetros de las arenas de África, la ofensiva contra la Unión Soviética entra en una fase decisiva. A temperaturas de menos 30 grados, la Wehrmacht está tratando de tomar Moscú. Sin embargo, en el mismo momento en que Oriente está acaparando toda su atención, Hitler decide enviar refuerzos. No puede permitirse perder el norte de África. Trípoli, Libia. Al confiar el mando a un general incontrolable, el Führer ha convertido el desierto en una trampa. Porque Rommel no ha renunciado a sus fantasías. Todo lo contrario. En enero de 1942, finalmente llegan los refuerzos prometidos por Hitler. Apenas suficiente para resolver sus problemas logísticos, pero suficiente para soñar con una nueva incursión en el Cairo. Una vez más, para sorpresa de todos, Rommel reanuda su loca carrera. Extasiado, le escribe a su esposa: querida Lucy, tengo varios planes en la mente, de los que nunca me atrevería a hablar con mis oficiales.
Podrían pensar que me estoy volviendo loco. Ya me conoces. Es de madrugada cuando los mejores planes se me ocurren. No hay garantía de que los británicos puedan detenerlo. Su nuevo general, Claude Auchinleck, tiene una clara superioridad tanto en hombres como en equipo. Pero Churchill no está apostando por el caballo adecuado. Auchinleck no sabe cómo rodearse de las personas adecuadas. Había servido durante mucho tiempo en la India y ha elegido mal a sus subordinados. Durante meses envía cientos de tanques al matadero, llevando a cabo asaltos frontales, dignos de las antiguas cargas de caballería. En mayo de 1942, Rommel intenta una maniobra sin precedentes y muy arriesgada para sacar a su enemigo del juego. Decide sortear la línea de defensa que protege a Tobruk para atacar por detrás y aplastarlo. Pero en una zona remota se encuentra con un obstáculo inesperado, Bir Hakeim. Es una posición a la que los franceses libres del general Koenig se han aferrado. Solo un puñado de ellos, 3.700 hombres. A pesar del diluvio de fuego desatado por los Panzer y Stukas, lograron, con su heroica resistencia, bloquear el Afrika Korps durante 15 días. Los británicos, agradecidos, celebran la hazaña. Gracias a las preciosas horas ganadas por los hombres de De Gaulle, el octavo ejército de Auchinleck, en medio de una debacle, ha evitado ser rodeado. Retira sus tropas detrás de la frontera egipcia, pero por segunda vez cede el este de Libia al enemigo. Rommel ha logrado su principal objetivo, capturar el puerto de Tobruk. 21 de junio de 1942. Robert Witzke juega un papel principal en esta victoria. Nuestro batallón se regocija. Tuvo una vez más la honorable tarea de formar el liderazgo. Increíble, Tobruk es nuestro. Todavía es difícil de creer. 2 días después de su triunfo, Robert Witzke resulta gravemente herido. Es evacuado a Alemania. El mariscal Rommel inspecciona posiciones en el puerto de la ciudad. Todavía hay densas nubes de humo sobre Tobruk. Los reporteros alemanes siguieron cada paso de Rommel durante la fase final de la batalla. Sus imágenes dan a su hazaña un impacto global. Tobruk cayó, superado 3-1. El mito del zorro del desierto ha comenzado. Y aunque todas las cámaras están enfocadas en Rommel, tienen cuidado de no filmar la vendetta de los colonos italianos. El pueblo árabe eligió el campo británico. Pagan el precio. Los saqueos y los asesinatos se multiplican. Un italiano se regocija. Apenas los ingleses huyeron, los árabes que encontramos tenían una bala en la cabeza o una granada en el estómago. Nuestros soldados están aquí terminando el trabajo. También hay violencia contra los 30.000 judíos de Libia, ya sea que apoyen a los británicos o no. Las leyes fascistas se han aplicado anteriormente solo levemente a estos ciudadanos italianos. Pero los reveses militares provocan una radicalización del régimen fascista. El duce decide arrestar a todos los judíos de la región. Familias enteras son apresadas, metidas en camiones y arrojadas a campos de concentración instalados al borde del desierto. El peor de estos campos está en Ghiado, 240 kilómetros al sur de Trípoli. Allí estarán recluidos unos 3.000 presos. Una cuarta parte de ellos morirá por desnutrición y malos tratos. Washington, 22 de junio de 1942.
El desastre de Tobruk golpea a Churchill cuando conoce a Franklin Roosevelt en la Casa Blanca. Es uno de los golpes más duros que puedo recordar de la guerra. La derrota es una cosa, la desgracia es otra. La forma de gobernar de Churchill se cuestiona abiertamente. Los británicos ya no confían en su primer ministro para liderar la guerra. Como hizo Mussolini con Hitler, Churchill ahora debe ganarse el apoyo de su aliado. Su supervivencia política está en juego. Reunión tras reunión, acosa a Roosevelt para ayudarlo a aniquilar a Africa Corp. Su plan es aterrizar en el norte de África. Como Hitler, los generales norteamericanos no tienen ningún deseo de intervenir en esta región. Creen que para derrotar a Alemania hay que golpear su corazón en Europa. Así que están planeando un aterrizaje en la costa francesa que podría suceder en apenas un año. Para convencer a su anfitrión, Churchill insiste en que sería perjudicial permanecer inactivo durante un año, con la opinión pública en Estados Unidos impaciente y hambrienta de victorias. Es un argumento que no deja indiferente a su presidente. Y es cierto que pronto se enfrentará a elecciones. El zorro del desierto ignora todas estas intrigas. A finales de junio de 1942, decide avanzar hacia Egipto, esta vez con la bendición de Hitler. El Führer ahora considera la conquista de Egipto como una oportunidad histórica para derrocar al Imperio Británico. El Alamein es una pequeña estación de ferrocarril en la costa egipcia. Nadie podía adivinar que este lugar perdido pronto pasaría a la historia. Aquí es donde los británicos cambiarán el curso de la guerra. Claude Auchinleck ha elegido esta posición para no volver a verse rodeado por el zorro del desierto. Tiene obstáculos infranqueables por todos lados, el mar al norte y una vasta zona de arena suave al sur. En julio de 1942, Rommel lanza lo que se espera sea una ofensiva decisiva en el Alamein. Tan pronto como se lanzó la ofensiva alemana en el Alamein, las cosas van muy mal para los soldados británicos. Un año atrás, sufrieron derrotas a pesar de la superioridad numérica. Las estrategias ineptas de sus líderes y el miedo a Rommel han minado su determinación. En su hospital de campo, el doctor James Graham está viendo una avalancha de soldados heridos e incapaces de luchar. Descubre que algunos prefieren mutilarse antes de volver al frente. El truco que se utilizaba era romper un cartucho de rifle y tragar el explosivo, un veneno para el hígado. Después de estar en el hospital, pueden conseguir un trabajo de no combatiente. En el verano del 42, Auchinleck ve a sus hombres rendirse ante el enemigo. Tal derrota es inaceptable. Pide la reintroducción de la pena de muerte para los desertores. Auchinleck logró contener la ofensiva del Eje, pero cae en desgracia. Se le considera responsable del colapso de la moral de sus tropas. 3 de agosto de 1942. Devorado por la ansiedad, Winston Churchill se apresura a viajar al Cairo a principios de agosto. De repente, despide a Claude Auchinleck. Para reemplazarlo, opta por el general Bernard Montgomery. Churchill lo encuentra orgulloso, pero elige a Montgomery porque tiene una gran cualidad: una inmensa confianza en sí mismo que es capaz de contagiar a cualquiera.
James Graham está asignado a Montgomery. Lo ve luchando para curar las dolencias que aquejan a sus hombres. Montgomery sale todos los días. Recorre asiduamente todas las unidades para presentarse a los soldados. Nunca antes un comandante había hecho eso. El mensaje de Montgomery a sus tropas es simple pero firme. La defensa de Egipto se encuentra aquí en el Alamein. Aquí nos pararemos y lucharemos. No habrá más retirada. Claramente con su mando, no cederá ni una pulgada de terreno a Rommel. James Graham lo confirma. Eso fue suficiente para ganarse su lealtad. A todos les gusta estar con el ganador. Estratégicamente, Montgomery es todo lo contrario a Rommel. Al estratega británico le gusta preparar minuciosamente sus planes. A finales de agosto, cuando Rommel pasa a la ofensiva, Montgomery lo está esperando. 30 de agosto de 1942. En lugar de apostar a una improbable batalla decisiva, Montgomery decide cansar a su oponente. Tiene una clara superioridad material. Mi plan es contener los tanques mientras destruimos metódicamente su sistema defensivo. Al enemigo se le cortarán sus suministros. El objetivo de Montgomery es el punto débil de Rommel, el suministro de gasolina. Werner Mork conduce un camión de suministros para Afrika Korps. Sufre otro ataque aéreo que lo marcará por el resto de su vida. El ataque solo duró unos momentos. Estoy arruinado. Desde entonces me ha abrumado una insensata sensación de pánico. Vivo sintiendo la crueldad de la guerra con todo su horror. La estrategia de Montgomery ha dado frutos. Después de un mes de lucha, a Afrika Korps solo le quedan unos pocos días de combustible. El 27 de octubre del 42, el zorro del desierto está acabado. La inteligencia británica intercepta un mensaje alemán que indica la llegada de 2 petroleros italianos al puerto de Tobruk. Mientras se preparan para echar las anclas, son hundidos por aviones británicos. Por la falta de combustible, Rommel simplemente ya no puede continuar. 4 de noviembre de 1942. Rommel ha sufrido una terrible derrota en el Alamein. Sabe que esto arruinará las ambiciones de su Führer en África. Es un hombre destrozado que le escribe a su esposa: Dios sabe si sobreviviré a esta derrota. Si no regreso, me gustaría desde el fondo de mi corazón agradecerte y a nuestro hijo también por todo el amor y la felicidad que me han dado. Londres. La victoria en el Alamein marca un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Rommel fue derrotado. El primer ministro británico no oculta su placer. Este no es el final. No es ni siquiera el principio del fin. Pero es quizás el final del principio. Churchill se regodea. Sabe que los días del Reich en África están contados. Las tropas estadounidenses desembarcan en el norte de África.
playas de Marruecos y Argelia, 2 colonias francesas. A pesar de la oposición de sus colaboradores, Roosevelt cede ante Churchill. El presidente de Estados Unidos quiere ganar las elecciones intermedias. Prometió al pueblo una fácil victoria en el continente africano. Inicialmente programada para durar 6 semanas, la Operación Antorcha, el epílogo de la Guerra del Desierto, durará 6 largos meses. Las fuerzas británicas, estadounidenses y el ejército de Montgomery han planeado reunirse en Túnez. Es el trampolín para llegar a Europa. Un plan que Hitler quiere prevenir por todos los medios. El Führer había dudado en apoyar a Afrika Korps. Ahora envía refuerzos a Túnez e incluso transfiere algunos de los bombarderos del frente ruso. La ferocidad de los combates apaga el entusiasmo de los estadounidenses, especialmente desde el primer enfrentamiento con la Wehrmacht en febrero del 43 en Kasserine. Fue un desastre. Pero ese terrible bautismo de fuego los ha endurecido. Ahora los norteamericanos se unen al ejército de Montgomery. Con una ventaja abrumadora, británicos y norteamericanos atacan en el centro de Túnez. Los británicos entran en Túnez y los norteamericanos en Bizerta. 13 de mayo de 1943. Las tropas del eje, apiñadas en su refugio final, se rinden incondicionalmente. Los aliados toman 275,000 prisioneros, mucho más que los 90,000 hombres tomados en la caída de Stalingrado. Estos miles de soldados ahora no podrán repeler a los aliados en el desembarco de Normandía. Y así termina la Guerra del Desierto. Es una victoria que expulsa a los alemanes de África. Ahora los aliados están listos para participar en el enfrentamiento en Europa Occidental. Junto a Montgomery, han domesticado la guerra moderna. La lección ha sido aprendida, tanto por los líderes como por sus hombres, a costa de un gran sufrimiento. El pueblo celebra a sus libertadores, pero el júbilo es ambiguo. La victoria aliada puede haber liberado a África de la plaga del nazismo, pero a pesar de todas las promesas, no ha roto las cadenas del colonialismo. La Guerra del Desierto conducirá a la derrota del Reich. También presagiará una nueva era, la de la liberación de las naciones colonizadas.